Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en CEI en Contexto con este tema de la economía en el 2016 y hablando un poco del mercado cambiario, y hacía yo esta pregunta entonces sobre hasta dónde el precio del petróleo está impactando también, o esta expectativa del precio del petróleo con la mala recaudación que tenemos en México, hasta dónde está impactando esta volatilidad, digamos. Entonces, no sé, ¿quién quiera? No, yo creo que sí le impacta. O sea, si tú ves lo que en economía llamamos la correlación entre precio del petróleo y depreciación, vi recientemente algunas estimaciones y es positiva generalmente, sí se mueven. Evidentemente sí hay un efecto. Lo que no sabemos, lo que no sé, interpreto de lo que señalaba hace rato Fausto, es si esta depreciación es una toma adelantada, lo que como decimos en los economistas, están descontando con tanta anticipación los inversionistas de lo que va a ocurrir en el 2017, porque insisto, el programa fiscal en el 2016 no es el foco rojo principal, o son movimientos adicionales que no... Raros, digamos. Raros, que decía Fausto, raros, porque se me hace demasiado tiempo para descontar este efecto que sería hasta el 2017, insisto. 2016, la parte fiscal, salvo que ocurra otro choque relevante, no es ese hoyo negro, ese hoyo que se abrió, por ejemplo, en el 2009, cuando hablaba Carstens, que era secretario de Hacienda, ¿sí?, de ese gran hoyo fiscal que había. Yo no lo veo para el 2016, pero sí en el 2017, y estamos hablando de enero del 2016. Sí. Yo creo que no descuentan tan rápido. Mira, si hay algo que yo he aprendido de los mercados financieros, ya es su naturaleza, y no estoy de ninguna manera quiero cambiar un mercado ni quiero derrotar al mercado, eso es imposible. Pero lo que sí sabemos es que los mercados reaccionan realmente incluso tardíamente, no descuentan tan anticipadamente. Si tú te acuerdas, vámonos a la famosa crisis del tequila, si se descontara como se debe descontar, todo el 94 debieron haber descontado los agentes, y el ataque debió haber venido en enero de 94. Y había muchísimos elementos, muchísimos para decir esto va a terminar mal. ¿Y cuándo es cuando atacan? Pues cuando sucede. Un año después. Un año después. Y ya cuando está a puntitito de tronar la cosa. O sea, digamos, se aguantan hasta el último. Los fundamentos de la economía, ya que están, digamos, esta parte de debilidad fiscal la hemos tenido toda la vida, y los mercados les preocupa una vez que estalla y que ya ven que no se puede repagar su deuda. Antes, toman utilidades. Sí, yo creo. Y nada más para reforzar esto, que suena así como algo raro está pasando ahí en esos mercados con ciertos jugadores. Yo no creo que las acciones las hayan tomado porque haya habido una caída importante en reservas. De hecho, nunca he entendido esta discusión cuando estábamos acumulando preventivamente, era porque había una política de protección que esperaban utilizarlas en algún momento. Sí. Y así se les criticaba. Y ahora que la están utilizando, de todos modos se les critica por utilizarla. Entonces, yo no creo que la acción, insisto, haya sido porque se haya desacumulado demasiado. 28,000, 30,000 no creo que sea. Para eso se acumularon en cierta forma. Más bien que no estaban sirviendo ya como medida disuasiva en el mercado para mover a los inversionistas. Yo creo que más bien es el problema fundamental. Bueno, la discusión de hace 2 o 3 años de para qué queríamos tantas reservas, sí, creo que nuevamente aquí nos está mostrando para qué las queríamos. Claro. Si no ahora, yo creo que hay otra hipótesis que deberíamos estar considerando, aunque se reconoce o se ha estado ya platicando de que no hay un pass-through, ¿no?, un impacto del tipo de cambio a la inflación. Creo que en realidad se está actuando, o podría hacerse, por eso lo pongo a manera de hipótesis, que se está haciendo este tipo de medidas precisamente para controlar la expectativa inflacionaria y sobre todo el impacto posible que pueden tener estas circunstancias, la depreciación del peso, la caída del petróleo, ¿no?, para poder mantener el objetivo de inflación que tiene el Banco Central. Pareciera ser que esta situación de intervención en el mercado cambiario, ¿no?,
no era ya consistente con mantener, por otro lado, ¿no?, este objetivo de tasas de inflación. Entonces, creo que también podría ser una hipótesis interesante examinar si más bien este tipo de medidas están diseñadas para mantener, y precisamente Carstens pareciera ser que ese era el mensaje que le estaba dando a Videgaray una semana antes de que salieran a los medios acordando los dos estas medidas, que el mensaje era básicamente, a ver, tú haz tu tarea porque yo estoy haciendo la mía y mi función básica es controlar el incremento de los precios y la volatilidad. A mí me interesa mantener el poder de compra de la población. La pregunta debería haber sido si la política que estaba siguiendo hasta ese momento de defensa del mercado cambiario era consistente con seguir manteniendo el objetivo de tasas de inflación. Eso no consistente la política monetaria y cambiaria, y pareciera ser que no. Estamos empezando un contexto en el que se va a hacer de una manera mucho más dirigida, ordenada, digamos, y con el fin último de mantener la expectativa inflacionaria estable, ¿no? A mí me pareciera que esa podría ser otra hipótesis que tiene que ver más con el control de la inflación, que es el desideratum del Banco de México, que con quizá mantener a raya, ¿no?, el equilibrio de las finanzas públicas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Alejandro, eso? No, bueno, yo lo que mencionaba es que la acción fue básicamente para modificar expectativas. No hay presiones ahorita inflacionarias relevantes. Entonces, el famoso pass-through, sí han aumentado mercancías, ha habido otros factores que han estado contrarrestando, pero en términos de expectativas, así es como yo entendí las acciones que las tomaron, que se tomaron la semana pasada. Sí, entonces sí estaríamos hablando de cierto tipo de especulación, al final de cuentas. Fausto. Yo personalmente sí creo que hay una especulación. Con algunos motivos fuera de los económicos, digamos, fuera de ganar dinero. De repente, no puedo afirmarlo de esa manera, pero sí creo que obviamente que la parte que motiva es la ganancia de dinero. Sin embargo, no descarto otro tipo de motivos. O sea, ¿como señales? ¿Desestabilizar gente o desestabilizar el Estado o así? No tanto como desestabilizar el Estado, es una pequeña señal de no me gustaron ciertas reformas o sí me gustaron o cualquier cosa de eso. Bueno, pues ahora tenemos unos cuantos minutos nada más que me gustaría meternos, aunque sea tantito, a la parte del gasto. Hablaste de dispendio, han hablado ustedes también de mala estructura del gasto, de que se ha gastado mal, etcétera. Ahí es en donde entra pues esa otra pinza de la hacienda pública, no nomás los impuestos, también el gasto. ¿Qué hacer para que el gasto sea, que sea mejor gastado? Acabamos de tener un hecho en el Congreso en donde se definen un fondo nuevo que no estaba dicho, ¿no?, por el propio Ejecutivo, los diputados, y ¿cuánto se metieron ahí? 30 y tantos mil millones de pesos, una cosa así, para gastar a casi como les dé la gana. Pues eso como que no es buena señal tampoco, ¿no? No, bueno, yo creo que esto está sobrediagnosticado. Nos hemos sentado por años en distintas mesas y hemos dicho distintos documentos, distintos grupos de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay bastantes. El problema es que la estructura del gasto está mal y una lucecita se abrió cuando se llegó a usar el término vamos a irnos al presupuesto base cero. ¿Sí? Ese es el principio. Obviamente eso no se hace en un año. Habría que volverlo a plantear. Para volver a la estructura sabemos que hay muchos programas ineficientes, duplicidades. Tal vez habría que ahora preguntarnos a principios, no, creo que fue en ese sexenio, no, creo que fue en el pasado, cuando se planteó la desaparición de la función pública como secretaría, etcétera. Todo ese tipo de cosas ahí están sobre la mesa. Debe haber voluntad política, hay un proceso muy complejo de economía política que impide esto, pero sabemos qué es lo que hay que hacer para racionalizar este gasto, que cuando llega el momento de que uno quiere cortarlo, se hablan de los famosos irreductibles y básicamente no podemos hacer nada. Fausto. Bueno, lo que pasa es que esto es yo siempre que veo que la gente empieza a hablar de la ineficiencia del gasto es cuando estamos en crisis. Cuando estamos en jauja se habla poco de la ineficiencia del gasto.
En la mesa de una comida se habla, pero tú ves menos programas, tú ves la prensa no lo toca, etcétera. O sea, aquí hay una parte que es importante. ¿Cuándo es cuando se debería de hacer esto? Pues cuando estamos en jauja. Claro, claro. Y no lo hacemos. Vuelvo a insistir, de 2003 a 2012 hubo una jauja impresionante. Estábamos bajo un gobierno que en teoría se preocupaba, y esa había sido su bandera, y creo que ha sido en la historia de México los gobiernos que más suerte les tocó y por lo tanto más dispendio tuvieron. Una última frase, Alfonso, ya nos tenemos que ir. Yo creo que es importante darnos cuenta que este 2016 va a ser un contexto complicado, ¿no? Tanto como el 2015, quizá un poquito más que el 2015, y que tiene que ver desafortunadamente con dos elementos. El entorno internacional, que no es nada favorable, ¿no? Que tiende a oscurecer los potenciales logros que pudieron haberse dado, si es que había o si es que hay elementos para poderlos ver a nivel interno, ¿no? Y por el otro lado también la ineficiencia en la aplicación de las políticas públicas que lleven a buen término mucho de la eficiencia del gasto público, ¿no? Entonces, se antoja un escenario difícil, el entorno internacional va a ser así, ¿no? El entorno nacional sigue siendo complicado, empiezan a haber también algunos elementos políticos que pueden irse mezclando durante todo este año y el 2017. Entonces creo que es un tema que nos va a dar mucho que hablar. Pues sí, 2016 viene difícil. Hay otros aspectos que vamos a tocar en un próximo programa. Yo quisiera agradecerles a Fausto Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso Mendoza. Gracias. Y Alejandro Villagómez, pues por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes también les agradecemos su preferencia y les invitamos a la próxima edición de CEI en Contexto, donde vamos a ver temas relacionados con Pemex y con otras cosas que nos están pasando, están transformando la faz de nuestra economía. Regresamos a la próxima semana. Buenas noches. Sí, está movida. ¿Nos echas el airecito?